informativo. Arrancamos como siempre de un día frío, ya de lloviznas y lluvias aisladas, especialmente hacia la noche de este día martes, hoy con una máxima de 11 grados. Muy bien, quiero arrancar hablando de economía. Ya vamos hacia el tema del coronavirus y hacia todos los temas vinculados a otras partes, pero ayer fue un día que económicamente fue muy importante, así que pongamos el auspicio de nuestros amigos de Garantizar y empecemos a hablar de eso. Dale. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. A ver, yo diría que ayer fue el día en el que finalmente asumió como ministro de Economía Martín Guzmán. ¿Qué significa eso? Martín Guzmán fue designado como ministro de Economía y mucha gente decía, bueno, es el flaco que se va a cargar de la deuda, porque de eso trabajó, eso fue... Y es un pendejo, es un tipo que es sacachispa, decía Eduardo Fein. Bueno, resulta que ayer se anunció formalmente el acuerdo de deuda con los acreedores privados y va quedando claro para todo el mundo que el verdadero ministro de Economía es Martín Guzmán. Y si faltaba algo de claridad para que quede totalmente claro, Jairo hoy destaca un momento de ayer en la conferencia de prensa, no sé si lo escuchaste, Gus, pero es muy representativo del momento que el tipo por primera vez saca pecho. Lo consultan, ¿qué va a hacer el Ministerio de Hacienda con tal cosa? Y el Ministerio de Hacienda es el que cuenta cuánta guita entra y cuánta guita sale del Estado. Es una partecita del Ministerio de Economía. Siempre fue una secretaría hasta que en la época de Macri fue Ministerio de Hacienda. Exactamente. Así responde, este fue el diálogo y fíjense la respuesta de Guzmán. ¿Qué medidas va a impulsar el Ministerio de Hacienda para justamente reactivarlo? Ministerio de Economía. No, el Ministerio de Economía, bien. Perdón, gracias por la corrección. De nada. Ministerio de Hacienda no, Ministerio de Economía. Bien, gracias por la corrección. De nada. O sea, el Ministerio Guzmán diciendo, soy ministro de Economía y se terminó la historia. Y todo lo que hay debajo mío estoy mandando yo. Esto es impuestos, tarifas, política energética, política también de obra pública, porque el ministro de Economía tiene que ver con eso. Empieza a ser, no te diría un primus inter pares, pero un hombre con poder y además es el primero que le mete un gol el gabinete de Alberto Fernández. Con lo cual yo recomendaría escucharlo, a veces un poco monótono la forma en que habla, a veces un poquito, pero escucharlo y entender cuál es su pensamiento. A ver, escuchemos algunas de las cosas que dijo en el día de ayer. Primero, sobre cómo se consiguió este acuerdo. Escuchá. ¿Qué número es, Ernest? El audio número 2. El 2. Ahí viene, paciencia, no pasa nada. Avanzamos en resolver esa situación de default virtual que presentaba Argentina, generando consensos sobre la base de un proceso en el que se involucrase a la sociedad como un todo. Fuimos de la mano con el Congreso de la Nación en cada paso que dimos y agradecemos el rol tan importante que ha jugado el Congreso de la Nación en poder llegar a un resultado positivo. Y fuimos de la mano con el Congreso en la idea de poder tener un acuerdo que respetase la idea de restaurar la sostenibilidad, que nos pusiese en una situación de redefinir los compromisos de una manera que los pudiésemos sostener, que los pudiésemos cumplir. A lo largo de este proceso recibimos muy fuertes apoyos internacionales, un gran reconocimiento a lo que el gobierno argentino estuvo haciendo por parte del G20, de la comunidad académica internacional. El FMI también reconoció la posición de endeudamiento insostenible y respaldó la posición argentina. Y un gran apoyo a nivel nacional, no solamente en el Congreso, sino de ustedes aquí presentes, gobernadoras y gobernadores, intendentes, intendentas, el sector privado y los sindicatos. Bueno, después habló un poquito más y dijo esto, escuchá. En los últimos días se han trabajado las condiciones de una oferta que tuvo una aceptación masiva por parte de nuestros acreedores, fruto del proceso de diálogo que se estableció en los pasados meses, y lo que hoy tenemos es que el 99% de la deuda pública en moneda extranjera, bajo ley extranjera, ya ha quedado reestructurada. Esto se condice con una adhesión total al canje del 93,55%, que por obra de las cláusulas de acción colectiva eleva el porcentaje reestructurado al 99%, y eso pone a Argentina hoy en una situación
muchísimo más sana y más sólida que aquella que se enfrentaba el día 10 de diciembre del 2019. Martín Guzmán también habló ahí lo aplauden a Guzmán, raro escuchar aplausos a Guzmán. Martín Guzmán también habló de que cuando llegue el acuerdo con el FMI lo va a mandar al Congreso para que se discuta y lo anunció de esta manera, escuchá. Esto lo vamos a hacer de frente a la sociedad, no de espaldas a la sociedad. De hecho, es la intención del Gobierno Nacional enviar el acuerdo al que se llegue con el Fondo Monetario Internacional al Congreso de la Nación para su aprobación, que es algo que no se ha hecho nunca y que es algo que está totalmente alineado con la idea de cuidar Argentina y la idea de ir generando condiciones en el país para inmunizar al país de los problemas de endeudamiento insostenible. Qué loco, la palabra inmunizar en este contexto suena que viene de una terminología que estamos todos acostumbrados a usar respecto del coronavirus y no respecto de la deuda, y estoy seguro que se le metió en la cabeza por ese lado, lo digo como psicólogo. A ver, vamos a hacer en principio ahí, simplemente para darle pie a Jairo. Ayer hubo dos temas importantes ayer en temas económicos concretos. Uno fue el anuncio, se preveía el anuncio, pero bueno, la confirmación de que prácticamente el tema de la deuda privada en dólares de Argentina está resuelto. Ahí realmente se posponen pagos por varios años. Deuda privada en dólares, después falta deuda privada en pesos, después falta deuda local, después falta con la deuda con legislación local, después falta deuda con el FMI, deuda con el Club de París. Es decir, hay un montón de deudas que faltan negociar, pero esta era la principal, la central. El resto me parece que va a ser negociable. Y lo segundo que pasó, que fue muy importante, es que dio una señal muy clara de cuál es lo primero que él mira del presupuesto del año que viene, que es reducir el déficit a la mitad, que es una visión bastante fiscalista. Es decir, ¿qué quiere decir? Que entre gastar lo que haya que gastar para que la economía crezca y controlar el déficit, porque eso puede generar problemas más graves que no crezca demasiado la economía, él está diciendo vamos a bajar el déficit a la mitad. Un tipo de izquierda podría decir esta es una política de derecha, otro podría decir no, esta es una política prudente, otro podría decir es conservador, otro podría decir no, bueno, es la forma que él tiene de ver las cosas, pero es lo que está planteando el déficit, y el mundo financiero, económico, etcétera, anotó eso como una medida positiva. Jairo, ¿qué otras cosas viste en el día de ayer? Sí, claro, lo que hay es un intento por lo menos de dar vuelta a la página con ese 99,01% de adhesión al arreglo de la deuda y de tratar de poner en énfasis la recuperación. Lo dijo Martín Guzmán, lo dijo el presidente, jugando con un poco el déjà vu, lo mencionó Alberto Fernández de cuando él era jefe de gabinete con Néstor Kirchner en el 2003, pero claro, sin guita, a pesar de que tal vez como homenaje a ese déjà vu, la soja ayer tocó su mayor valor desde 2018, pero está en $350, lejos de los 600 de aquella época, y con superávit comercial, pero con muy pocos dólares. Ese es el principal desafío. Yo decía más temprano que el dato para el mercado financiero, el dato para el Fondo Monetario Internacional y el dato para incluso dentro del propio Frente de Todos fue que él le puso número, aun cuando todavía no están los datos finos del presupuesto 2021, al objetivo de déficit fiscal del año que viene, 4,5% déficit fiscal primario, sin contar lo que se paga de deuda, pero hoy con lo que se está pateando el pago de deuda es casi el déficit que va a tener el país, partiendo de que este año podría llegar a 8 puntos de déficit del PBI, o sea que estás bajando a la mitad. Y ahí, en eventualmente ese recorte, estás asumiendo por lo menos que todo lo que es ayuda por la pandemia se va a ir yendo de acá a los próximos meses y vas a volver a un nivel de gasto que cuando le sacás lo de la pandemia, según datos de la consultora P4Q, estás por debajo de lo que gastaba Macri, incluso en obra pública el año pasado. Veremos ahí cuánto le pueden inyectar en este contexto donde Alberto Fernández dice que va a ser el primer motor. Era muy importante lo que trataba de enfatizar Alberto Fernández ayer, que la recuperación ya empezó. Dijo, el gobernador de Misiones me dice que acá el consumo está levantando. Hablé con el gobernador de San Juan y me dijo que acá la cosa se está moviendo. El gobierno tratando de enfatizar que arreglada la deuda llega el momento de la reactivación. Y ahí aparecen un montón de cosas, por lo menos 3, que Guzmán
dice: yo soy ministro de Economía porque intenta manejarlas. ¿Cuál va a ser la fórmula por la cual le van a subir las jubilaciones a los jubilados el año que viene? Tema central para saber la caja. ¿Cuál va a ser la política tarifaria? Tema central para saber la caja de subsidios. Y ahí acaba de haber una movida muy fuerte de absorción de Guzmán de la Secretaría de Energía. El golpe sobre la influencia que tenía Matías Culfas hasta hace 2 semanas en energía es muy fuerte. Ahora lo pasa a controlar Darío Martínez bajo el ala de Martín Guzmán. Y el armado del equipo de Darío Martínez, solo un dato a la pasada, es más parecido a esa comisión del PJ que le acercaba un plan mucho más con presencia del Estado, Alberto Fernández, en la campaña, que a lo que escribía Matías Culfas de dar señales de precios para que haya inversión. Solo como dato, porque eso va a influir en cuánto Guzmán puede meter en la planilla de cálculo que hay que subir un poco las tarifas para que haya que ahorrar un poco de subsidios. Tema muy delicado. Y la otra, cuando te sientes con el Fondo Monetario, ¿cuál fue la principal vía de ajuste del Fondo Monetario con Macri? Le dijo: olvídate de la obra pública. Y la obra pública se cayó como un piano con Macri, más del 50% en la propia administración de Mauricio Macri entre 2017 y 2019. Bueno, esa también va a ser una planilla que te van a mirar del Fondo Monetario, y ahí van a estar las peleas centrales que ayer deslizó a la pasada en la cuestión de los pesos. Después está la otra batalla que nos sirve de puntapié inicial para meternos en lo que es el tema hoy también clave en los bancos, que es la falta de dólares, porque ahora tenés superávit comercial, pero se los están llevando los ahorristas. Ayer se completó que agosto terminaste con 1.200 millones de dólares de ventas del Banco Central, y hoy se les habilita el cupo a todos los ahorristas que ya estaban, incluso en un fenómeno recontra argentino, preguntándole a parientes que no compran: che, ¿vos por qué nos hace el cupo? Si yo te transfiero 25 lucas, ¿no comprás los 200 dólares? Bueno, no, pero yo no soy de comprar. Dale, te transfiero. Mira, acá me hacen que sí, pero no voy a decir quién. Te transfiero las 25 lucas. Comprá, total, después tenelas ahí. Esa dinámica muy loca, pero muy atada a nuestra historia y a la desconfianza del peso, es la que el gobierno trata de desactivar, bajando la brecha con los dólares paralelos y viendo si eso alcanza, porque hoy arranca otra vez esa puerta 12, que es parte del escenario del post-acuerdo con la deuda. Querés reactivar, no tenés pesos y tenés pocos dólares y los tenés que cuidar. La verdad, menos mal que nosotros hacemos un programa de radio acá y comentamos. A ver, en orden de los problemas, en orden de urgencia, no de magnitud, los problemas que enfrenta la gestión Guzmán de ahora en más. Primero, frenar la fuga de dólares. Es decir, si esto que era, no sé cuánto era en junio, pero en julio fue 800 y en agosto fue 1.200 millones de dólares. Fíjate a la velocidad que aumenta en una cantidad de reservas que está claramente por debajo de 10.000. O sea, vos ves cómo esto se acelera y empieza a ser un problema muy serio. Si 1.200, y empiezan los parientes, y empiezan los coleros, y empieza todo el mundo a tratar de hacer esa diferencia, bueno, esto se acaba rápido. Y tenés un problema sistémico muy fuerte. Entonces necesita rápidamente que baje la brecha entre el blue y el dólar oficial, porque eso quita una ganancia del medio. Necesita rápidamente que, incluso pese a eso, la gente deja de ahorrar en dólares, que tenga un mecanismo de ahorro que no sea en dólares, que ese mecanismo de ahorro sea puedan bancarlo los bancos, porque tampoco es que vos podés emitir cualquier tipo de ahorro si el banco no lo puede bancar. Bueno, 1000 temas que tienen que ver con un tema que es urgente, que es como una hemorragia. Se están yendo los dólares y tienen que resolver eso. Segundo tema, establecer un marco macroeconómico que tiene que ver con recortes de subsidios, recortes del aumento previsto originalmente cuando llegó Alberto Fernández para las jubilaciones, que no se dé eso y hasta dónde se achica, nuevos impuestos, bueno, un quilombo de órdago para que la economía empiece a crecer de manera más o menos serena, que es lo que se propone Martín Guzmán. Me parece que empieza un camino que vos decís, bueno, un gran escalón, que era la negociación de deuda, ya está terminado, y ahora agarrate, es como en esos cuentos donde cada vez que pasás una valla, aparece una valla un poco más alta. Bueno, hoy la urgencia es la hemorragia que tiene que ver con que, como no se pueden comprar más de 200 dólares, todo el mundo salió a comprar 200 dólares antes de que se acaben, y hay que frenar eso de alguna manera. Prohibirlo no sirve, porque mucha gente tiene miedo de que si lo prohibís genere histeria y empiece la gente a sacar depósitos, entonces tenés un problema en el banco. Bueno, ¿cómo va a resolver Martín Guzmán esto? Lo iremos viendo. Es realmente
un tema como muy, muy delicado y muy, muy difícil y muy, muy complicado. Todo es muy, y veremos cómo va diciendo. Por suerte la carta astral del presidente dice que él está destinado a reconstruir las cosas desde las cenizas, y entonces podemos estar tranquilos. Yo me hice mi carta astral ayer. ¿Y? Me da bárbara, me da que tengo la nariz más linda que la de Gravia, que soy lindo, que soy... No te lo hiciste, mentira. Te juro, me puse en internet, puse los datos y me da espectacular. Sí, bueno, se pero ve que esa- no tenías bien el horario igual. Claro. La de internet te dice lo que querés escuchar, Ernesto. Claro, no. No, pero la- tiene que La interpretar internet una te persona. tiró, yo vi porque me filtraron el dato, te tiró que pesás 75 kilos, que sos rubio. Ernesto, por No te favor, que tires tenés esas pelo. cosas, pa. Te tiró que tenés pelo, Ernesto. Pasámela, se la paso a mi mamá. Después te lo paso, después te paso el link y vas a ver que es categórico, que soy lindo, bueno, inteligente y simpático. ¿Qué? ¿No soy eso? Todo eso, te amo. Bien ahí. Bueno, ya me no dijiste nada. Dijiste, no, pusiste No, mal lo que el- pusiste mal el horario. Para mí debe ser otra persona porque, digamos, te habrá dado raro. Bueno, a ver, seguimos con el segundo tema de la realidad, más fuerte, la realidad en este momento, que tiene que ver con el coronavirus. Ayer habló Axel Kicillof y es interesante escucharlo porque lo que vas a escuchar es parte de una pelea fuerte que hay. Axel Kicillof dijo, es el audio 10, dijo esto, por ejemplo, dale. El virus cruza la General Paz como lo cruza la gente, y es la gente, va y viene. Así que es imposible tomarlas como dos lugares separados. Y por eso quiero decir que la situación que se vive epidemiológica en el AMBA, y hablo primero del AMBA, es de una, llamémosla, estabilidad, pero tremendamente frágil. Cuando estuvimos reunidos con el presidente y con Larreta, hacía 10 días que en todo el AMBA se observaba que los casos subían o bajaban muy poquito, pero en los últimos 2 días ya habían empezado a crecer. Y esa tendencia se consolidó. A ver, un poquito más de Kicillof, dale. Se consolidó una tendencia creciente. Esto no es ni una crítica, ni una discusión, es un dato. Y la verdad es que la situación no está mejor, ni está igual, está peor en los últimos días. El aprendizaje que logramos y que nos da el mundo, ahora se ve con el caso también de España o de Italia, es un error abrir prematuramente, es un error abrir de más. Y ha pasado en el país, ha pasado también, lamentablemente, en algunos lugares de nuestra provincia. Se abre mucho, después entra el virus y contagia un montón y no se lo puede parar. Es un error y no estamos de acuerdo. En esta situación no podemos acompañar más aperturas. Bueno, Fernán Quirós, un rato antes o al mismo tiempo, más o menos, en el audio 16, dijo lo siguiente, escucha. Vamos avanzando, como siempre decimos, paulatino, progresivo y prudentemente. Ustedes vieron, tenemos una larga trayectoria de una meseta alta de casos que por suerte la hemos podido estabilizar y y hemos pasado ya el peor momento que fue al principio de agosto, pero todavía tenemos muchos casos por día. Requerimos mantener mucho el enfoque ciudadano en el cumplimiento de las normas y mucho la estrategia del rastreo, testeo y el aislamiento, porque todavía tenemos que tener un camino de descenso que creemos que va a ser lento. En otro momento dice, hemos pasado el peor momento y el descenso va a ser lento. Bueno, a ver, explicar una cosa, que es de enfoque, dos cosas de enfoque que son distintas y una tercera cosa que es política. Axel Kicillof y Fernán Quirós, o Goyán y Quirós, o Axel Kicillof y Rodríguez Larreta, ven las cosas de manera distinta respecto de qué pasa en la ciudad. En principio la ven distinta porque unos se enfocan en la ciudad paulatinamente y otros dicen es lo mismo el AMBA y todo está mezclado. No voy a juzgar de quién tiene razón y quién no, porque además no lo sé, estoy marcando distintos enfoques. El segundo elemento tiene que ver con los datos de la ciudad. Ya una vez que vos te decís, bueno, te concedo, diría Kicillof, que la ciudad es distinta. Para mí la ciudad está creciendo. Y la verdad es que la ciudad está creciendo. Hace 2 semanas que la ciudad crece sistemáticamente. Que creció un 5 o 6% de la segunda semana de agosto a la tercera y otro 5 o 6% de la tercera semana a la cuarta. Lo que pasa que lo que interpreta Quirós, y por eso dice que
pasó el peor momento y estamos en una meseta, es que hay un movimiento como ondular, donde se llega a un pico, se baja, se llega a otro pico, se baja y se llega a otro pico. Y que lo que estamos viendo es una tendencia ascendente que ya se vio en los últimos 2 meses, varias veces, desde que se llegó a este nivel de casos. Para Kicillof está subiendo, cosa que es cierta, y ve la tendencia en los últimos días. Lo que dice Quirós es que hay una meseta y él la ve a más largo plazo. Pero hay una tercera diferencia, que es de enfoque de cómo cada gobierno se relaciona con la población. Axel Kicillof cree que tiene que haber un mensaje muy categórico de que no se puede abrir porque cualquier cosa de apertura lo que genera es confusión respecto a qué hace la población. Y Fernán Quirós dice, una vez que la gente abrió, hacer un discurso categórico de cierre no te cambia nada porque te aleja de la gente y vos tenés que seguir logrando que la gente te escuche, no que te mire como un ruido que habla. Y digo, son dilemas, lo que estoy planteando son dilemas que tienen uno y el otro. Y que son enfoques, yo he hablado con unos, con los otros, qué sé yo, y cada vez que hablas con uno, primero lo que sentís es mucha sinceridad en el enfoque y mucha honestidad intelectual y una discusión que tiene que ver con eso, con mirá, yo lo veo así, y también debe tener que ver con que efectivamente esa discusión, esa pregunta que hay sobre la ciudad, de esas ondas que a largo plazo se mantienen más o menos estables y no se puede aplicar a la provincia porque la provincia va creciendo y sobre todo va creciendo ahora en el interior, y si se complica mucho. Entonces Kicillof está más preocupado o más angustiado, o la situación que enfrenta Kicillof es aún más angustiante que la que enfrenta a su manera Quirós. Dicho todo esto, hay una cuestión política también, es decir, todo lo que era tramitar en una mesa de negociación las diferencias, hoy está roto, está claro. Si Alberto Fernández dio la conferencia el otro día solo, que ni siquiera fue una conferencia, una grabación, es porque no logró sentar a los dos juntos. Y no logró sentar a los juntos porque Horacio Rodríguez Larreta no quería ir para atrás en la apertura de bares y restaurantes y Axel Kicillof no quería avalar eso. Entonces, y esa ruptura se expresa en mil cuestiones, en no haber estado juntos, en el discurso de Alberto Fernández que habló mal de la ciudad de Buenos Aires, en discusión que donde empieza a haber fondos, hay múltiples razones que empieza a mostrar un ruido político que a mi entender ahí sí creo, en mi opinión, es que no debería haberlo en este momento tan difícil del país y con la cantidad de muertos que está viendo en estos días. Decía, se le agrega a esto cierta confusión que transmite también el gobierno nacional, porque el gobierno nacional en este contexto dio una señal de apertura que ni la provincia, ni la ciudad, ni nadie quiere, que es, que no se entiende por qué, que es, se pueden reunir 10 personas con 2 metros de diferencia en lugares abiertos. Eso no estaba en el plan de nadie, lo dio el gobierno de la ciudad, el gobierno de la nación, y la verdad que en toda la discusión sobre quién es más aperturista y quién es más cerrado, ha habido diversos momentos. Alguna gente debe recordar en los principios de toda esta historia que fue el mismo Alberto Fernández que habilitó las salidas recreativas al principio y tuvo una reacción de gobernadores que fue Rodríguez Larreta, Kicillof. Ahí Rodríguez Larreta era más duro que Alberto, o sea, va cambiando todo esto, no está claro porque además nadie sabe cómo hacerlo. La verdad que se va haciendo lo que se puede y entonces hay mucho tipo de ruido, discusiones, etcétera en este momento. Respecto a los datos concretos del día de ayer, uno ve, ojalá con todos los duros que son, se pudieran continuar durante toda la semana, porque ayer hubo 203 muertos, que para día lunes es realmente bajo, y sábado y domingo sábado, domingo y lunes fue mucho mejor, pero mucho mejor que sábado, domingo y lunes de la semana anterior. Yo no tengo mucha fe de que se mantenga, pero si estuviéramos en ese nivel, uno vería una semana estable o bajando respecto a la semana anterior, que por lo menos sería algo para mirar con interés de que si hay un dato positivo ahí. 9.300 casos también son menos que los 11.300 de pico que hubo el viernes, son bastante menos, un 20% menos. No vi todavía la cantidad de test, porque cuando yo empecé a hablar todavía no había sido cargado el informe de esta mañana. Hay un caso polémico que pasó en Chipoleti, un señor de 80 años entró con una neumonía que comprometía los 2 pulmones, pidieron un respirador, no había respirador en Chipoleti y lo derivaron a Allen. La gente de Chipoleti dice que además no era aconsejable poner el respirador porque era un hecho de encarnizamiento terapéutico, como le dicen. Después, un hombre de 80 años con esas condiciones, por ahí no tiene fuerza para sostenerlo y después para que se lo puedan quitar y lo vean como no recomendable médicamente, lo llevaron a la localidad cercana y ahora sí está entubado.
entre los temas, no sé si vos querés agregar algo del panorama general, Gus, y si no vamos a lo que pasó en Boca ayer. No, en cuanto al panorama general, hay que contar que la positividad fue en aumento. Sí. La positividad fue en aumento. Argentina el domingo fue el país con mayor positividad de todo el mundo. Si vos contás cantidad de test contra casos positivos que se hicieron en todo el mundo, el domingo Argentina obtuvo el primer puesto, lo cual a mí me alarma. En la positividad de ayer, que ya informó el gobierno de la ciudad, de los test de la ciudad, se mantiene altísima. 50%. Sí, se mantiene altísima, 51%, altísima. Veremos lo que salta hoy del informe de Nación, que todavía no llegó. Y nada, yo creo que va a haber que hacerse la idea de 2 semanas en fallecidos, que probablemente también sean casos duros, porque como vos dijiste, nosotros tuvimos un pico la primera semana de agosto, después hubo una baja, pero la onda volvió a subir, y esa onda que subió quedó plasmada en los números el 24, 25 y 26 de agosto de forma muy fuerte. Y bueno, si la letalidad se mantiene en un 2,2%, en 2 o 3 semanas deberíamos ver la letalidad de ese nuevo pico, lamentablemente. Así que nada, a seguir cuidándose, pero como yo siempre digo, ¿no? A vivir como si esto fuera una enfermedad crónica muy fuerte, pero cuidándonos con todos los protocolos, y veremos qué sucede. A ver, contanos muy brevemente, Gus, qué pasó en Boca. Bueno, en Boca lo que pasó es que hicieron nuevamente los test. Se hacen todas las semanas, o hay equipos que los hacen cada 5 días. En Boca empezaron a aparecer algunos síntomas febriles el día viernes, se tenía que hisopar todo el plantel de nuevo el día lunes, y se decidió adelantar el hisopado por un par de jugadores que habían amanecido con síntomas de resfrío en principio, o de pequeña gripe, y cuando se hace el hisopado aparecen 19 personas contagiadas en lo que es la burbuja de Boca, de ellos 14 jugadores, de los 14 jugadores 7 titulares de Boca. El tema es, Boca supuestamente tenía una burbuja. ¿Qué significa una burbuja? Estaba concentrado en un hotel, nadie salía de ahí iban todos a entrenar, del entrenamiento volvían todos al hotel, no había contacto con el exterior, no había manera de que si todos ingresaran sanos supuestamente a esa burbuja, el virus ingresara de alguna manera. Bueno, después está toda la discusión de cómo es la burbuja argentina, porque lo que hay versiones cruzadas entre el hotel donde está alojado Boca, porque Boca dio a entender que los empleados del hotel son los que salen, entran y traen el contagio, y desde el hotel dijeron, bueno muchachos, acá hubo jugadores que en el día libre salieron, acá nosotros les decimos que cada uno coma de su plato y no le pique al del otro, las habitaciones en el protocolo dice que deberían ser individuales, acá no hay habitaciones individuales, están todos mezclados, toman mates entre ellos. Esta es la versión del hotel, ¿no? Como diciendo, bueno, la burbuja sanitaria no está específicamente sanitarizada en el plantel de Boca. Hay una versión de que uno de los jugadores salió, además fue a un sanatorio a visitar a un pariente y volvió. Hay muchas versiones dando vuelta de cómo entró el virus. Lo cierto es que el virus entró y los jugadores van a tener que hacer 14 días de aislamiento. Esos 14 días de aislamiento te llevan hasta el 15 de septiembre. Y Boca tiene que jugar el 17 de septiembre. Boca pidió a Conmebol pasar la fecha de partido, y Conmebol le dijo de ninguna manera. Es un problema de ustedes, no nuestro. Mientras tengan 7 jugadores para poner en la cancha, el partido se juega. Y si no se presentan, pierden los puntos. También había problemas con River, porque en River dio el viernes el entrenador de arqueros. Dio positivo, testearon a todos en el día de ayer. Acaba de salir el parte de River comunicando que no hay ningún contagio en River, solamente el entrenador de arqueros que ya está aislado. Lo cierto es que veremos qué hace Boca, que tiene un montón de contagios y que tendrá que pasar ahora sí 14 días de aislamiento total y presentarse a jugar casi sin entrenamientos. A ver, el mensaje está claro, ¿no? Que el que jode paga. Es así de sencillo. Vos picás,
del plato del otro, vos dormís con otra persona que no está chequeado si está sano o no, vos cometés todas las infracciones que te dicen que no tenés que cometer, bueno, te enfermas. Es una cosa matemática, lamentablemente es así. Para agregar solamente un dato, porque acá decían que copiaron la burbuja de Europa. Cuando en la Bundesliga comienza el torneo, el técnico de un equipo que se llama Augsburgo se fue a comprar pasta dental al chino, pongámosle, o al turco de la vuelta. El tipo volvió y lo agarró el del hotel. Le dijo, ¿usted cómo salió? ¿Siento la burbuja? Dije, no, bueno, tenía que lavarme los dientes, se me había la pasta. Dieron parte a la federación e inmediatamente lo echaron. Lo echaron de la burbuja y no pudo dirigir más al equipo. Digo, o las cosas las toman en serio, y si no las toman en serio pueden pasar este tipo de situación. A ver, por si faltara algo a la complejidad de la situación económica, la situación política y social argentina, un tema central de debate en el día de ayer fue el tema de las tomas de tierras. El tema de tomas de tierras fue anticipado por Juan Grabois aquí, diciendo hay muchas tomas de tierra, hay que buscar la manera de canalizar esto. Fue tomado como una amenaza, que él estaba amenazando con tomas de tierra, estaba diciendo otra cosa Grabois en aquel momento. Después fue creciendo con denuncias de intendentes, etcétera. Gustavo ayer hizo un comentario notable sobre cómo las barras bravas trabajan en organizar algunas tomas de tierra y en desalojar otras, es decir, como mano de obra que busca hacerse de algunos lotes para venderlos después, o desalojar cuando algún intendente lo contrata para que desalojen toma de tierra por izquierda. Y en el medio de esto hubo un gran debate ayer, porque habló Sabina Frederick diciendo que no era un tema de seguridad, o un tema más bien social, que requiere un acercamiento más sofisticado que la represión. Habló Massa diciendo hay que sacarlos como sea, y si es posible hay que quitarle los beneficios sociales a quienes toman tierras, hay que hacer respetar la ley. Habló, el intendente Jorge Macri, Vicente López, pidiendo a Kicillof una respuesta. Kicillof le preguntan y dice, evidentemente hay una necesidad que hay que responderla de alguna manera, hay que analizar caso por caso. Nosotros estamos en línea ahora